Vamos a Magallón, gracias. Nosotros esta mañana hemos mandado a nuestro compañero Antonio a Alcoriza, en Teruel, que celebra el Día del Sepulcro Glorioso. Y por lo visto, la visita se ha convertido en un auténtico calvario. Vean. Hoy Alcoriza vive el Día del Santo Sepulcro Glorioso, uno de los días más importantes de su fiesta. Y nosotros hemos venido aquí para vivirla con ellos. Antonio, ¿pero qué haces así en mi pueblo tú hoy? ¿Pero y qué quieres que haga? Pero es que tú no sabes que hoy es el día en el que hay que vestirse de baturro. Yo no he venido preparado para eso. Mira, tira para adelante que aún te va a tener que vestir y todo. Si es que... Ay. Venga, estira. Vente para mí, vente para mí. Ay, qué poco jotero eres. Estira más. Pero que se me queda la mano aquí. ¡Ahí! Me voy a salir al pasillo. Venga, Antonio, ahora sí. Así sí que estás guapo, ¿ves? Mucho mejor. Pues me falta el cachirulo. Ay, el cachirulo... Es que no nos da tiempo. Yo te busco a alguien, un experto, y nos lo pone, ¿vale? Venga, vamos yendo. Pero dale el bracete. Así. Camina recto, ¿eh? Así, muy bien. Bueno, a ver, que yo no sé ponerme el cachirulo. Esto es muy fácil. Ven aquí, ya verás cómo te lo... A ver, ¿cómo lo hacemos? Mira. Ven aquí. Quieto aquí. Vamos el nudico. Aquí a la derechica. Bueno, que dicen que lo de menos es el lugar. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya estoy listo. Un baturrico nuevo. Ahí, aquí lo tienes, venga. Ahora subir al calvario, ¿no? Ahora para arriba. Al todo. calvario todo. Bueno, pues venga, anda. Bueno, Bea, tú como buena alcorizana, cuéntame, ¿qué hacemos aquí? Pues mira, ahora a partir de aquí ya empieza el camino del Calvario. Arriba del todo está la ermita y allí se hace una pequeña misa. Y luego bajamos todos con los gigantes y se hace un vino español. Caballero, aquí van ayudando los gigantes, ¿no? No, se les va cantando los escalones porque como tiene altura y pesan y vas de subida, tienen muy justo y a los pequeños les roza. Entonces hay que ayudarles y cantárselos porque se ve muy mal. Pues a ver, avise aquí que hay uno. Un escalón, arriba. ¿Cómo vamos? Bien, va. Un poco de calor. Hoy lo importante es vestirse de baturra, ¿verdad? Sí, baturro y baturra, los dos. ¿Todo el año esperando a que llegue el momento? Sí, porque es muy importante este día. Es el ¿Pero tú has patrón. visto, Antonio, qué guapa va la Pili hoy. Ah, ¿que tú la conoces? Hombre, claro, la Pili, Somos mi vecina. vecinas. Estas cosas que tiene vivir en el pueblo. Aquí va usted vestida religiosamente de baturra y su marido no. Y mi marido no, Pero ¿y esto por qué es? porque él es extremeño y yo soy aragonesa. Pero a ver, caballero, aunque usted sea extremeño, ¿no le gustaría, por darle el placer a su mujer, vestirse de baturro? Me cuesta trabajo llevar los zapatos, el primajal lleva un traje. Igual para el año que viene, ¿no? Bueno, al año que viene digo, mira. Las últimas del camino y encima de todo no van vestidas de baturra. Pero porque no tenemos vestido, yo no tengo Soy de aquí, pero no vivo aquí, entonces no tengo vestido de baturra. El año que viene nos vemos aquí vestidos de baturra. Claro, a ver. Trato hecho. Trato hecho. Pues ala, a seguir el calvario. Ay, Antonio. Madre mía, lo que nos está costando subir este Calvario. Esto es un calvario de apoya, verdad, ¿eh? Apoya. Oh, un poco de agua, ¿no? Haría falta. Pues estamos aquí, ya 3 metros nos quedan. Pues ala, ¿Vamos a por el pegarle. botijo? Sí, vamos a por el botijo. Al botijo, venga. Y ahora qué bonito la misa al aire libre. Ay, sí, es muy bonito. Y además es que lo sentimos, de verdad. Yo no soy de aquí, yo soy de Soria, pero desde que vine y vi el Calvario, todo lo que le pido, vamos, todo, casi todo, me lo concede. Pero qué majo el traje que te ha dejado el grupo de J. Alcoriza, Antonio. ¿Te lo has pasado bien en mi pueblo? Me ha encantado, además me siento, mira, más baturro que nunca. Una cosa me ha faltado, ¿eh? Si yo ahora te digo tacón, punta tacón, a la rodilla y vuelta. ¿En una de estas no te enseño yo a bailar la jota? Tira, anda, tira. Eso para otro día, tira. No me digas que no estaban guapos vestidos de baturros. Volvemos hasta Magallón, Alex, que tú no te has vestido de baturro, pero sigues de fiesta. Hola, de nuevo. Hola, la verdad es que el traje de baturro no me he probado el del año Todavía pasado. no. Yo supongo que me podría venir bien, pero no te lo aseguro. Como podéis ver, ha salido un nuevo novillo. La verdad es que está dando mucho más juego y Marcos y los compañeros que están fuera están haciendo unos recortes que son bastante peligrosos. Yo, para mí, que no saldría delante de semejante morlaco en ningún momento. Nos hemos encontrado aquí a Mari Carmen y a Ricardo, que son un poco como Marcos, solo que para mirar, porque vosotros lo que hacéis también es ir a las fiestas y disfrutar sobre todo de las vacas, ¿no? De las vacas y del ambiente, claro. Porque ¿qué os está pareciendo aquí el de Magallón? Pues está bastante bien. Lo que Desde pasa la que barrera, digo que ¿no? A la hora de